Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos. ¿Qué tal estás? Pues muy contento, porque poder ejercer la libertad de expresión cada día que es más difícil, porque cada día se demuestra que los medios de comunicación están enormemente teledirigidos y controlados y por tanto estar en un espacio donde uno puede decir lo que quiere y además dar la posibilidad a otros que piensan diferente para que también digan lo que quieran, pues es un milagro del cielo. Y estoy seguro de que el Partido Popular en ese programa electoral va a defender con ahínco el que haya muchos más medios libres que Antena 3, Prisa o Telecinco. Estoy seguro de que van a hacer un esfuerzo enorme para que otros muchos formen parte de la conformación de la opinión pública de verdad plural y en libertad. Así que feliz de estar aquí. Y también en tu canal de Telegram has estado informando de muchas cuestiones de lo que está sucediendo en el mundo y vas a poner ahí el número de teléfono al que nuestros espectadores pueden escribir para que emitamos sus Ahora opiniones. mismo os lo pongo y no dejéis de ver un vídeo de una persona que estaba viviendo en Gran Bretaña, en Londres, se marchó a trabajar en Noruega y explica qué rayos están haciendo el sistema digamos, de defensa de la infancia noruego, qué está haciendo con los padres, con los niños y con las familias, porque te pone los pelos de punta. El tema de los niños es el focus. O sea, creedme, ya hace muchos años que hemos ido anunciando cosas que luego se han cumplido. El focus son los niños. Y todo este tema del orgullo LGTB no está lejos de poner el focus en los niños. Fijaos la cantidad de personas LGTB, trans, etcétera, que hacen vídeos constantemente diciendo vamos a por vuestros hijos, ojo a los niños, tal. Bueno, ese asunto de los niños es de una gravedad infinita, es probablemente el asunto más importante. Y yo animo, y voy a seguir animando y pidiendo a los padres que tutelen a sus hijos, que tutelen a sus nietos, que estén muy atentos a lo que pueden hacer con ellos, porque puedes perder a una criatura, puedes perder a un adolescente, puedes perder a un joven en muy pocas semanas, meses, en función de las compañías que tenga, de las cosas que pueda haber y que le puedan ofrecer, y puede cambiar su trayectoria vital para el resto de su vida, ¿no? Así que muchísima atención a los niños, muchísimo cuidado. La bandera LGTB no va a hacer que baje la cesta de la compra, la bandera LGTB no va a hacer que no ocupen vuestra casa, la bandera LGTB no va a hacer que paguéis menos de hipoteca, no va a hacer. Ojo, porque están centrando el debate político en cosas que a muy poca gente interesan, a muy poca gente. Y lo que pasa es que sí hay un tsunami digamos, ideológico, que se lo han tragado casi todos, pues porque no tienen lo que hay que tener para ponerse delante de eso. Y yo lo lamento, porque algún día les tendrán que explicar a sus hijos y a sus nietos por qué no se pusieron al frente de la defensa de la familia natural, de la defensa de los derechos humanos de todos, de la defensa de la libertad de expresión de todos, ¿no? José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, yo de las teles hoy poco he visto, no me ha gustado, no me ha parecido, no he tomado nota de nada, no sé por qué. Han estado, sobre todo en Telecinco, discutiendo mucho la entrevista de ayer a Pedro Sánchez y la comparación con la entrevista antes de Feijóo, pero no me ha levantado el ánimo nada, ninguna de los comentarios. En cambio, me acaba de citar un poco lo que acaba de decir Julio, pero recordando una previa, porque yo llevo clamando en cierto desierto desde hace ya 3 o 4 años, la previa de los que dices los niños está en el secuestro, entre comillas, por parte del Estado español y de otros muchos, de los niños que acaban siendo niños tutelados. Y por ahí empezó el tema, y por ahí empezó de una manera que en España hay más de 40.000 niños en esas condiciones. Los casos, cada vez que os cuento eso aquí, son flagrantes, desde unos padres que han ido al servicio social diciendo necesitamos una ayuda para pasar los próximos 2 o 3 meses y poder pagar el alquiler, y Servicios Sociales ha decidido que si no pueden pagar el alquiler no pueden tener a sus hijos y los han llevado, hasta una inspección por denuncia de no se sabe quién, que entra una persona de Servicios Sociales a un piso, mira en el armario donde están las medicinas, ve que la madre tiene antidepresivos y a partir de ahí se lleva al niño y se lo lleva a la Guardia Urbana, etcétera, etcétera. O sea, eso está pasando, no en España solo, pero en España continuamente. Detrás de eso, lo que me dicen mucha gente, y lo he contado aquí, es que hay mucho dinerito contante, que puede llegar hasta 60.000 euros simplemente de entrada y de 4 a 6.000 mensuales para mantener al niño.
que se lo eleva, el que se lo eleve, ¿no? Los casos, insisto, son flagrantes y podríamos insistir mucho más. Claro, un problema que hay de fondo ahí, y ahí es un lazo con lo que decía Julio, es que para la legalidad, incluso la española, en muchos sitios, en los parlamentos que han hecho leyes, solamente son familia de hecho los padres. O sea, el bien del menor nunca pasa porque estén con sus abuelos, ni nunca pasa porque estén con sus tíos, ni nunca pasa, o sea, la familia, diríamos, amplia no existe. Como el padre o la madre sean raros, el Estado, no sé quién, se cree con derecho. Pero introduce un dato, y es cuánto les pagan a esos que se quedan con el niño cada mes. De 4.000 a 6.000 euros. Si son privados, creo que no les llega eso porque alguien trinca en medio. Pero si son instituciones, normalmente se llevan ese dinerito y yo calculé un día y puedes ir a un hotel muy bueno para tener un niño cuidado entre 4.000 y 6.000 euros al mes. Y esos niños no solamente pasan hambre, sino que visten de pena y cuando alguna vez se ha entrado en sitios de esos, parece más un estercolero. Con lo cual, estamos hablando probablemente de un negocio muy sucio. Melchor Miralles, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo quería insistir en el tema de los niños tutelados, que, como habéis planteado, es un negocio y la cantidad de casos terroríficos que se conocen, y dices, bueno, ¿cómo se le arrebata un niño a una familia porque supuestamente no está atendido y resulta que después hay niños y niñas que son violados, que son prostituidos? Yo conozco un caso en Pamplona de una familia a la que le quitaron su hijo y 48 horas después le llamaron del centro tutelado, lo denuncié en su día para decirle que su hijo había aparecido ahorcado. Y dices, es increíble, ¿no? Y hace poco un caso en Galicia de 2 niñas que fueron violadas en un centro, estando en un centro tutelados por la Junta de Galicia, y ahí me enteré de un dato que yo desconocía, y es que las menores se las cita al juicio como testigos, no como víctimas, y que no pueden ir designar un abogado defensor. Y en este caso, las niñas ya habían cumplido 18 años y entonces designaron a un abogado y la Fiscalía, que era quien debía defender sus intereses, valoró el daño moral en 3.000 euros. Entonces, me parece un asunto de muchísima importancia, de muchísimo fuste, y al que habría que buscar solución con urgencia, porque los dramas que se viven en esos centros de menores tutelados son terribles, ¿no? Entre otras cosas porque también hay muchas veces que se entienden como una suerte de prisión, y me sorprende que, como ocurre con las cosas que suceden en las prisiones en España, estos son asuntos que le interesan, nos interesan a muy pocos, a muy pocos, y a mí eso me resulta asombroso. Y la administración nada. Es más, yo me he encontrado con gente de la administración con mando en plaza que personalmente conozco, que son gente no solamente honesta, sino muy batalladora en cosas injustas, que simplemente no te creen, no se creen que pase eso. Con lo cual les pilla tan lejos que no se meten porque es impensable. ¿Cómo va a pasar eso? Y, coño. Pues quizás es el momento de empezar a traer aquí a... Sí. Yo estoy casos pensando, y personas concretas que lo expliquen, ¿no? ¿Sabéis a quién? Tiene la gravedad suficiente, vamos, tiene una infinita gravedad lo que estáis contando, ¿no? Pues es salvaje. Tengo una persona que ya apunto porque, claro, el problema de esto es que se sepan explicar. Porque, entonces, ¿os acordáis que había una abogada en Barcelona, en Tarragona más bien, que se llama Celia Cánovas, que ha entrado aquí alguna vez? Sí. Esta fue senadora por Podemos, con lo cual viene de un pedigrí muy concreto que no va a ser devaluado por según qué gente. Ella es una abogada del tema inmobiliario, pero se encontró con un caso de estos y se quedó tan tocada
que ahora mismo no dedica el despacho a esto, pero dedica muchas horas a eso y está intentando montar una asociación con otros abogados para batallar eso, porque dice, yo sola no puedo dar esa batalla, porque es bestial lo que se ha encontrado. Entonces yo hablé y digo, ¿y entrarías en la tele? Sí, sí, no te preocupes. Claro, porque es mucho más interesante un abogado que sabe qué puede... Porque, por ejemplo, conozco gente que te podría dar nombre de jueces, pero a mí me da mucho miedo que se den público nombre de jueces. O sea, si pues vamos a tener de jueces y hay un fiscales. abogado especialista en esto, se llama Mario Díez, que fue el abogado de las Cote Cabezudo. de las víctimas de Cote Cabezudo, y Mario Díez incluso compareció en el Congreso de los Diputados en una comisión denunciando todo lo que estamos hablando, que es el abogado que llevó el caso de estas dos chicas que os he contado de Galicia y que os podría instruir. Pues sería muy bueno. Ya tenemos Con dos. absoluto conocimiento. Pues nos tendremos que poner en contacto con ellos para darle la importancia incluso en que un tiene especial, ese ¿no, Alba? Bueno, yo empezaría por traerlos aquí por y que- pinceladas, porque eso, como se entre, se despierta. Pensar que en Madrid hay una manifestación cada sábado, que van 4 gatos, 500, 200 personas de padres afectados. Y en Sevilla hay otra, y no sé qué. O sea, Puedo añadir es bestial esto. un dato también. Hay otro asunto que tiene su relación con esto, que es el de ciudadanos desaparecidos, que a mí me preocupa mucho y me interesa mucho. Y si uno entra en la web del Ministerio del Interior, o sea, no estoy hablando de fuentes anónimas, la web del Ministerio del Interior, en los datos sobre desaparecidos en España, que son unas cifras asombrosas, hay un epígrafe que se denomina menores ausentados. Y yo cuando lo leí me quedé estupefacto, digo, ¿cómo menor ausentado? Es decir, ¿qué coño es esto? Bueno, pues está relacionado con todo esto. Pienso que el dinero va por otro lado. Aquí el dinero va por cuando cogen al menor, lo venden o le cortan un trocito para este. Hay una película que se para el otro. estrena ahora, se estrenó ayer, 4 de julio, que se llama Sounds of Freedom. Es una película que ha producido Eduardo Verástegui y que Mel Gibson la está promocionando. Está Jim Caviezel como el que hizo de Jesucristo en La Pasión. Que no le dan otro trabajo. Es el protagonista. Es la historia de un agente de la CIA que entra en contacto con el mundo del tráfico de niños. Y la película está basada en hechos completamente reales. Y cuando ves la película te quedas muy, muy impactado de lo que está pasando con el tráfico de niños en el mundo. Un asunto del que casi nadie habla, pero esta película creo que va a remover muchas... Hay tema de tráfico de venta de órganos y de la pederastia, no lo olvidemos. Eso es. O sea, que eso se es. compran niños no precisamente Para abusar de ellos. para darles cariño, sino para violarlos. Pues si os Eso parece, es. vamos a investigar un poco más sobre el asunto y un día dedicaremos el debate a esta cuestión también con esas voces que conocen y manejan este asunto.